Imagínate descargar un videojuego tan extraño que después de jugarlo empiezan a pasar cosas imposibles. Juegos perdidos, archivos desaparecidos, historias tan perturbadoras que Internet todavía no sabe si fueron reales o simplemente leyendas creadas para asustar. Pero lo más inquietante es que algunos de estos juegos sí existieron y otros tal vez nunca debieron encontrarse. Hoy vas a conocer 3 videojuegos creepy, los media, que aterrorizaron Internet. Petscop, el juego perdido de PlayStation. En 2017 apareció un canal de YouTube mostrando un supuesto juego perdido de PlayStation llamado Petscop. Al principio parecía un juego infantil normal, criaturas adorables, colores brillantes, música inocente. Pero después de unos minutos todo cambiaba. El jugador encontraba zonas ocultas, mensajes extraños y escenarios cada vez más perturbadores. La atmósfera del juego se volvía oscura, incómoda y surrealista. Miles de personas comenzaron a investigar si Petscop era un juego real, perdido de los años 90. La historia se hizo tan popular que Internet entero intentó descubrir quién había creado el supuesto juego. Pero finalmente se reveló la verdad. Petscop nunca fue un videojuego real. Era una serie de horror creada específicamente para YouTube. Lo inquietante es que durante meses muchísimas personas estaban convencidas de que el juego realmente existía. Y esa sensación de duda fue precisamente lo que convirtió a Petscop en una de las experiencias de horror más famosas de Internet. Pale Luna, el videojuego que supuestamente llevaba a un cadáver. A finales de los años 90, comenzó a circular una historia extremadamente extraña en Internet. Un supuesto videojuego perdido llamado Pale Luna. Según la leyenda, el juego era muy simple. Pantalla negra, texto blanco, sin música, sin gráficos impresionantes. Solo mensajes extraños que guiaban al jugador por diferentes decisiones. Pero mientras avanzabas, el juego se volvía cada vez más perturbador. Los mensajes comenzaban a hablar sobre oscuridad, dolor y algo enterrado, hasta que finalmente apareció una frase inquietante: excava aquí. La historia decía que el jugador decidió seguir las instrucciones del juego en la vida real. Supuestamente, un bosque cercano cavó en el lugar indicado y encontró restos humanos enterrados. Después de eso, el juego habría desaparecido por completo, sin copias, sin desarrollador conocido, sin pruebas reales de su existencia. Durante años, muchísimas personas intentaron encontrar evidencia de Pale Luna, pero nunca apareció una versión auténtica del juego. De hecho, la mayoría cree que todo comenzó como una creepypasta, publicada en Internet a finales de los 90 o principios de los 2000. Sin embargo, la historia se volvió tan famosa que algunas personas comenzaron a asegurar que sí habían escuchado hablar del juego, mucho antes de que apareciera en Internet. Y eso convirtió a Pale Luna en uno de los casos más inquietantes de videojuegos perdidos y creepypastas digitales, porque, aunque probablemente nunca existió, la sensación de que algo así podría existir sigue siendo aterradora. Hong Kong 97, el juego más perturbador jamás hecho. A diferencia de los otros casos, Hong Kong 97 sí existió, y eso es exactamente lo aterrador. Este extraño juego fue lanzado en 1995 para Super Famicom en Japón. Fue creado en apenas unos días y distribuido de forma casi clandestina. El juego mostraba imágenes grotescas de violencia y contenido extremadamente inquietante, pero lo más sorprendente era una imagen real que aparecía durante la pantalla, una fotografía explícita de un deceso humano. Durante años, mucha gente creyó que Hong Kong 97 era solo un creepypasta o una leyenda urbana porque parecía demasiado extraño para ser real. Pero sí era real,
y debido a lo limitado de su distribución, durante mucho tiempo fue considerado una especie de videojuego perdido del underground japonés. Hoy, el juego puede encontrarse preservado en internet, pero sigue siendo considerado uno de los videojuegos más perturbadores jamás creados. Quizás lo más inquietante de estos casos es que internet está lleno de juegos similares. Algunos son reales y otros completamente falsos, pero a veces resulta imposible distinguir la diferencia, porque cuando una historia se vuelve suficientemente popular, miles de personas comienzan a recordar cosas que nunca ocurrieron. Y ahí es donde nacen las leyendas más inquietantes de internet. ¿Cuál de estos casos te pareció más extraño? ¿Crees que alguno de estos juegos oculta algo más?